Bueno, en esta ocasión, desafortunadamente inspirado por, digamos, unos sucesos que no serían necesariamente deseables que le han ocurrido a algunos colegas divulgadores que, digamos, no sería necesario empezar a nombrarlos directamente, pero las personas que estén un poco enteradas en el mundo de la divulgación entenderán un poco el contexto de a quiénes y en qué situaciones se han presentado estos, digamos, estos acontecimientos, pero pues debido a eso pues me empezó a surgir la duda acerca de qué es lo que se estaba reportando en los medios de comunicación acerca de este tipo de problemática que sin duda alguna nos está afectando como sociedad y es el tema del burnout digital. No estoy seguro si sea un término que ya esté apropiado culturalmente en los países de habla hispana. Tal vez sí, tal vez no. Pero pues se puede empezar preguntándonos si vivimos o no en una especie de burnout digital, por así decirle. Porque pues cada vez es pues más difícil hacer un uso racional de las nuevas herramientas de comunicación que cada vez empiezan a surgir, incluso nuevas aplicaciones que terminamos integrando al día a día en nuestras actividades cotidianas y que pues estos términos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues al menos el término no tiene nada de nuevo, pero a pesar de eso y sin lugar a dudas, pues el hecho de que exista esta tecnología ha facilitado enormemente nuestra vida, pero no necesariamente es así de simple. ¿Por qué? Porque pues también la ha complicado para las personas que, por ejemplo, son tecnófobas y que pues se rehúsan a utilizarlas debidamente, pero pues hoy en plena nueva normalidad, pues todo se ha vuelto incluso muchísimo más evidente. ¿Por qué? Porque, a ver, pues para empezar nos educamos, socializamos y trabajamos utilizando la tecnología. Incluso también nos enamoramos, por decirlo de la manera más family friendly posible. Y pues a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, las tan conocidas TIC, que tantos tics nerviosos nos han causado también, pues simplemente en este contexto de la situación de distanciamiento social, pues simplemente ha acelerado completamente nuestra digitalización y de repente todos, pues cada uno de nosotros, pues somos como usuarios, ¿no? En mayor o menor medida de la telemática. Y bueno, ¿qué es la telemática? En caso de que te preguntes, ¿no? Si no has escuchado, pues este término, y pues resulta que es un campo de la ciencia que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de las comunicaciones, pero no para cualquier tipo de aplicación, sino para el desarrollo de los diseños, de los procesos y técnicas de servicios o aplicaciones que pues específicamente permiten transferir datos, ¿no? Entonces, y ya inmersos en nuestra nueva sociología que tiene en cuenta las relaciones entre, digamos, lo tecnológico y lo social, pues navegamos como por este modelo de sociedad que desde cierto punto de vista, pues también esclaviza y somete a un medio que, sin embargo, debiera ser solo, pues, una herramienta, pero resulta que no termina siendo así porque, pues, en otras palabras, a mayor uso de la tecnología, pues también presenta un mayor riesgo de adicción y pues nos ha permitido elegir libremente cómo esclavizarnos. En realidad, eso es lo que ha terminado pasando. Y cuando decimos que se ha vuelto también un riesgo de adicciones, pues no solamente son palabras vacías, ¿no? No porque no haya algún
o alguna sustancia de por medio no significa que no pueda presentar una adicción, porque ciertamente estas tecnologías pues encienden nuestro cerebro la promesa de placer, el sistema de recompensa cerebral pues consistente en un conjunto de estructuras que mediante estímulos nos hacen sentir bien. Y pues sí, o sea, la tecnología se vuelve una especie de, digamos, de una sustancia adictiva, pero que en realidad no es una sustancia física, pero que sí provoca la estimulación de las conexiones neuronales que pues liberan neurotransmisores responsables de sensaciones placenteras. Y sí, 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 o sea, yo entiendo que si uno no tiene como las nociones de bioquímica, pues lo anterior puede sonar hasta como charlatanería, ¿no? Pero no nos referimos, por supuesto, pues a otra cosa más que sustancias como la dopamina y la oxitocina, que pues quizá son un poco más conocidas ya en el imaginario colectivo. Y pues por eso repetimos los comportamientos en una búsqueda ya pues patológica de estas sustancias que se convierten en una recompensa, que digamos que cuando nos referimos a una búsqueda pues patológica, no me refiero a buscar lógicamente en DuckDuckGo, el motor de búsqueda cuya mascota es un pato, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a eso, sino que pues somos dependientes de la tecnología, incluso llegamos a sufrir nomofobia, sin G en el gnomo, pues eso ya sería pues empezar a discriminar criaturas fantásticas, y más bien me refiero al término en inglés que es no mobile phone phobia, que en general pues se refiere al terror de olvidar tu dispositivo tecnológico, o pues peor, ¿no? El miedo a estar desconectado. ¿Cuántas personas no tienen una fobia a presentar este estado de desconexión? Y pues en realidad y a fin de cuentas, pues no, a nadie le sorprende a estas alturas que toda nuestra vida gira en torno a la tecnología. Y mientras el número de usuarios de redes sociales sigue creciendo, seducidos por los atributos de la inmediatez, la proximidad y claro, también la globalización, pues la conducta sobre la que se pierde el control, con promesas de convertirse en un refugio contra el aislamiento, llega para quedarse por completo, ¿no? No estamos dispuestos a abandonar ese estado. Y pues la adicción provoca un modo sistemático de alivio para el malestar emocional, que ¿a qué nos referimos con eso? Pues al aburrimiento, al nerviosismo, a la rabia, la soledad, la ansiedad, porque pues sí, o sea, se apodera de los centros del cerebro a la espera de la sensación de, pues, al menos entre comillas, sentirse bien, ¿no? Y pues claro que el problema se agudiza especialmente en el plano laboral, ¿cómo no? Porque pues este sometimiento ilimitado a la tecnología tiene un diagnóstico específico que es precisamente con lo que inicié esta discusión, que es lo que se denomina como el burnout digital. Y sí, o sea, yo sé, es un anglicismo más, pero pues traducirlo a lo mejor no necesariamente sería la forma más conveniente de transmitir su importancia, pero pues a ver, si eres de las personas que piensan que es poca cosa o que solo es un término nuevo para llamarle digamos, a un problema viejo, pues en realidad el dato es el siguiente, ¿no? Porque por primera vez, el 25 de mayo del 2019, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, la pues tan conocida OMS o OMS, como sea que le conozcas, pues se reunieron en Ginebra, pues por supuesto que en Ginebra, y tuvieron que incluir el término burnout, y que en su clasificación de enfermedades fue donde la incluyeron, y teniendo una vigencia a partir del 1 de enero del 2022, de tal manera que a la fecha pues podríamos estar posicionándonos si aún está o no vigente este término, porque o bueno, de plano si no quieres usar el inglés,
pues ya sería como el síndrome del trabajador quemado. Y pues solo ten la decencia de no usarlo para el caso de los bomberos. Digo, porque causaría mucha confusión, la verdad, y pues igual y alguien hasta termine ofendido, ¿no? Uno nunca sabe. El punto es que pues ahí en Ginebra fue un arduo debate para que finalmente fuera reconocido dentro del catálogo de enfermedades y lesiones el nomenclador ICD-11. Y quizá te quedaste igual que yo, así como de qué es, o sea, qué eso qué es, como que nomenclador ICD-11. Bueno, pues resulta que no es otra cosa más que el International Classification of Diseases, de tal manera que el 11 es porque es la 11ª edición. Y bueno, digamos, este término en español sería algo así, pues como la CIE, ¿no? Clasificación Internacional de Enfermedades, pues es la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que eventualmente reemplazará pues, la versión 10, pues, digo, no es tanta sorpresa, básicamente solamente las van numerando como el estándar global para codificar la información de la salud y causas de muerte. Y yo escuché codificar y ya en particular ya estaba bastante interesado, sí, de por sí, ¿no? Entonces, esta versión, digamos, es desarrollada y actualizada periódicamente por la Organización Mundial de la Salud y pues en realidad su desarrollo abarcó más de una década de trabajo y involucró a más de 300 especialistas de pues, por lo menos 55 países, según se puede consultar en la documentación, que fueron también divididos pues como en 30 grupos de trabajo. Y a fin de cuentas, pues hubieron como aproximadamente del orden de 10,000 propuestas adicionales de personas de todo el mundo. O sea, no fue nada más como la gente que estaba ahí en físico, ¿no? Y se publicó una versión ya estable de esta nomenclatura el 18 de junio del 2018 y pues todos los miembros de la OMS la aprobaron oficialmente durante una de sus asambleas, una de sus tantas asambleas, pero fue pues el 25 de mayo del 2019. En resumen, digo, fueron muchos datos, pero en resumen, el punto aquí es que no fue algo improvisado y no es como muchas personas se pudieran imaginar, como de, ah, sí, una invención, no, para nada. Entonces, vamos al asunto, ¿no? ¿Qué es el burnout? Pues si nos ponemos así como a darle una definición, sería un trastorno de origen emocional con implicaciones psicológicas y físicas causado por altos niveles de estrés sufridos de forma prolongada en el ambiente laboral. Y pues como estamos hablando de un estándar aquí, se le asignó un código y ese código es el QD85. O sea, es como su código, no el nombre, ¿no? No te van a diagnosticar QDB85-osis o algo así, ¿no? Sino que pues eso ni siquiera ayudaría, solo empeoraría el asunto. Pero pues la verdad sí me imaginé como en el hospital, ¿no? Así como, tenemos un QD85, repito, un QD85. Pero la verdad no creo que, no creo que vaya tanto por ahí. El punto aquí es que se describe como un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Y yo así como de, pues a ver si hay licenciaturas en gestión empresarial, pues ¿por qué no hay licenciatura en gestión emocional? ¿No? Eso sí ya sería un poquito más útil en estas épocas. Pero pues cuando el medio causante del estrés resulta que es la tecnología, pues es nada más que el término, ¿no? Del burnout digital, ¿sí? O tecnológico, supongo que también podría haberse utilizado, pero en particular se caracteriza pues por 4 elementos que obviamente no son tierra, agua, fuego y aire, sino que es el sentimiento de agotamiento, el cinismo o sentimientos negativos relacionados con el trabajo, menor rendimiento profesional y, como también lo podríamos empezar adelantando, pues una dependencia psicológica a la tecnología. Entonces, no sé si tal vez algo de esto te suene familiar, pues ya nos deberíamos empezar a preocupar.
Y bueno, es importante mencionar esto porque si no, no podríamos entender la historia de cómo es que terminamos teniendo términos como el homo o yomo, depende de cómo lo quieras pronunciar, pero que en este caso es el joy of missing out, que ya como que traducido al español sería la alegría de estar desconectado o de desconectarse. Entonces, o sea, tan solo hay que ponernos a pensar al respecto porque, a ver, desde la sobreestimulación de las grandes metrópolis y los problemas de este tipo, pues del siglo XX fueron resultado de la revolución industrial, claro que sí, porque pues con turnos de 16 horas, que eran la nueva normalidad en las fábricas de aquella época, no ha sido más que consecuencia hasta llegar a la digitalización del siglo XXI, porque todo es posible en menor tiempo, siempre disponibles y terminamos en una espiral de autooptimización, ¿no? Donde lo peor de tener que estar enviando correos a las 3 de la mañana es que te los respondan a las 3 de la mañana. O sea, bueno, a lo mejor ya aquí ya me estoy proyectando, ¿verdad? Pero la reacción final de nuestro cuerpo pues termina siendo el agotamiento, el hartazgo y la desorientación. Y pues el burnout digital puede ser, pues claro, producto del FOMO, en este caso, Fear of Missing Out. Tal vez ese término sí lo habías escuchado con mayor regularidad, pero pues es básicamente el miedo a quedarse fuera, en este caso en específico, pues del mundo tecnológico. Y básicamente el problema en esta situación es que al estar en este contexto, pues básicamente nos empuja a algún tipo de servidumbre tecnológica, porque digamos, cuántas personas, y no me estoy refiriendo específicamente aquí a los creadores de contenido, que siendo esa su profesión o una aspiración profesional, se le dedica o nos dedicamos un mayor tiempo que quizá la persona promedio a atender y a alimentar las redes sociales para poder llevar a cabo una labor de comunicación, divulgación y o difusión, sino que pues en general para una persona promedio pues anula ciertamente bastantes problemas que terminan siendo impulsados pues por un falso anonimato global, ¿no? O sea, las personas aún creen que simplemente por no utilizar su nombre real o su número de usuario ya es como que nadie sabe quién es la persona detrás de una determinada cuenta, pero pues eso simplemente revela como que un enorme desconocimiento de qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible al utilizar la tecnología para comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, ha sido bastante sonado el caso de cómo compañías, por ejemplo Facebook, ya han estado siendo presionadas socialmente, por ejemplo, por el hecho de que se les acusa con, digamos, ya bastantes pruebas, no es algo que nos sorprenda, de hacer un uso quizá indebido de la información personal de sus usuarios, a tal punto de cuando se les empezó ya a forzar legalmente a digamos, dividir su empresa, porque pues si tú no lo tenías presente, pues tanto WhatsApp como Instagram como Facebook en sí mismo, pues es parte de la compañía Facebook. Y para tratar de mitigar los monopolios tecnológicos, pues se les estaría obligando a dividir una empresa en al menos esas tres compañías distintas, pero cuando empiezan a actualizar, por ejemplo, los términos y condiciones, básicamente, si sigues utilizando WhatsApp, quizás simplemente le dijiste sí, sí, sí a todo y acepto y ya déjame seguir revisando mis mensajes. Pero lo que hay básicamente detrás, en resumen, es que hacen ya completamente explícito y se quitan la máscara que creían ellos al menos seguir teniendo con respecto a la sociedad, de que pues no hay nada que puedas hacer para que sigan compartiendo tu información con estas compañías.
Y yo sé que en principio pues está un poco fuera del tema porque fue como un paréntesis, pero bueno, el punto aquí es de que no existe tal cosa como un anonimato en realidad en redes sociales. Siempre hay formas de, dado a la tecnología que estés utilizando, pues ser rastreado, quizá no a nivel personal, porque de pronto la gente piensa que es eso, ¿no? Como que genuinamente Mark Zuckerberg está interesado en particular en tu información y no somos conscientes en lo general que lo importante es la información del colectivo y qué es lo que se puede tomar en cuenta o aprovechar a partir de estos datos, ¿no? Y bueno, ya continuando con el tema que estábamos discutiendo, pues ciertamente vamos a salir de todo este problema del confinamiento, claro, pero pues es un altísimo riesgo de terminar con el cerebro quemado y completamente con una enorme intranquilidad emocional, que la verdad es que si uno se pone a revisar, por ejemplo, los creadores de contenido, incluso antes de la pandemia, y no necesariamente dentro del campo de la ciencia y la tecnología, sino en general, o sea, daremos cuenta que en realidad toda esta situación no fue lo que detonó, digamos, este problema, sino que simplemente lo aceleró. Era algo que tarde o temprano se iba a manifestar. Y es fundamental, digamos, estar al tanto de la importancia de la gestión de las emociones y hacerlo de acuerdo a una determinada metodología, a lo mejor no tanto de manera consciente, pero pues por lo menos tener un sistema que nos asegure o estar promoviendo un sistema que nos pueda asegurar el derecho a la desconexión, porque justamente como lo mencionaba, esto se originó porque varios colegas divulgadores científicos han pausado completamente sus redes sociales, ya sea por cuestiones X o Y, pero a fin de cuentas se traducen en el burnout digital, porque tal vez no sean conscientes de esto, pero no es como que YouTube de vacaciones, ¿verdad? No es como que YouTube de un salario, no es como que YouTube genere una estabilidad laboral. Y YouTube es un ejemplo porque básicamente es la plataforma principal de muchos de estos creadores de contenido, pero en todas las redes sociales termina siendo así y es un gravísimo problema que ha ido afectando sistemáticamente pues a todo mundo, algunos en menor medida y otros hasta tener que dejar completamente sus actividades y que por supuesto pues les deseamos una pronta recuperación porque genuinamente es una condición que si bien todavía no estaría en la legislación, digamos, vigente de las enfermedades y condiciones como lo acabo de relatar, pues sí es algo que ya se tiene por lo menos una década considerando dentro de estos comités y que no lo podemos seguir ignorando. Y entonces aquí pudiéramos empezar a analizar ya como para ir concluyendo el tema de quizá pudiéramos reflexionar si esto afecta en mayor o menor medida, por ejemplo, a las personas que tienen un empleo directamente estable o tradicional, si es que así es como le quisiéramos llamar, comparado, por ejemplo, con un caso del autoempleo o un caso como los autónomos, me parece que en otros lugares del mundo se le conoce así, pero pues básicamente aprovechamos y realizamos un sondeo utilizando el hashtag ThisCharmingPodcast en el cual preguntamos específicamente de qué forma crees que el síndrome del trabajador desgastado afecte a los trabajadores con respecto a los trabajadores autónomos. Y pues justifica tu respuesta. Aquí quizá no vamos a empezar a detallar absolutamente todo lo que se puede decir sobre este tema, pero me gustaría que externaras tu opinión, pero aprovecho para comentar, por ejemplo, aquí Wilmar Fernando básicamente dice, uff, no puedo dar mi testimonio de otra manera más que de esta forma y escribirlo y básicamente pues que las cosas se hacen bastante tediosas, pero es cuestión de descansar un poco y renovar las motivaciones y pues seguir para adelante, ¿no? Entonces,
sí, hasta cierto punto pues compartimos esa visión porque en las respuestas planteamos que el resultado básicamente del sondeo es que aproximadamente un 65% de las personas que participaron creen que hay una mayor afectación a las personas que son empleados tradicionales y un 35% que la mayor afectación es para los independientes, para los autónomos. Ahora lo interesante es que expreses tu opinión y nos leamos en los comentarios para saber cuál es tu perspectiva. A lo mejor puedas hacer uso de tu misma experiencia para relatarnos en tu opinión qué es lo que afecta de mayor medida. Pero repito que aquí justamente el tema de trabajar a través de Internet y el hecho de que los algoritmos, por ejemplo, en el caso de YouTube, cambien aparentemente de manera arbitraria, asignando cierta aleatoriedad en si decide mostrar o no mostrar un contenido. Que aplica también en otras plataformas como Spotify, que bueno, hay que aclarar, ¿no? Pues este podcast está disponible en muchas otras plataformas, no solamente en Spotify, si solamente lo quieres escuchar, o en YouTube, si lo quieres mirar mientras lo escuchas también. Y la pregunta es, bueno, si ya nos estamos escuchando, significa que el algoritmo decidió que sí, que era este contenido para ti y agradezco que llegues hasta estas alturas del contenido y pues no está de más que si te sobra una compartida pues lo hagas en este momento, pero el punto es que para muchas otras personas este contenido simplemente no se va a mostrar y no es un reclamo nada más en lo personal, sino que muchos otros creadores de contenido lo han manifestado que pues en un intento de la plataforma por evitar de alguna manera descifrar, digamos, el secreto del éxito de sus plataformas, pues han agregado, o eso es lo que se sospecha, un alto componente de aleatoriedad, donde estar suscrito, que por cierto, si no lo has hecho, suscríbete, pero estar suscrito aparentemente no es una garantía ya de que vayas a poder llegar a ver el contenido. Entonces, cada vez son más niveles, que si la campanita, que si las notificaciones, que si por favor comparte, que si por favor comenta. Y a fin de cuentas, eso se traduce en un altísimo nivel de incertidumbre y de estrés para todos los creadores de contenido y pues terminan sucediendo cosas así, ¿no? Tenían que hacer una pausa forzosa para poder recuperar la estabilidad económica. Tenemos Patreon, por cierto, búscalo, gracias a todas las personas que nos apoyan. Y una cosa también importantísima, pues la salud emocional, donde pues desafortunadamente no es como que haya un Patreon para recuperar eso, ¿no? Y bueno, pues les deseamos una pronta recuperación y que los esperaremos para que en el futuro también puedan continuar creando el contenido que tanta falta le hace a la comunidad. Pues yo fui Marco Alan Valdivia García y esto fue el This Charming Podcast. Gracias totales.